ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Maiteiroripe, Menguanaco, Árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. El 22 de marzo pasado se conmemoró el Día Mundial del Agua. Y para nosotros es fundamental, porque no solamente es indispensable para humanos, animales, sino también para las plantas. Es por eso que ABC Rural recomienda a todos los productores que hagan un uso racional del agua. Fundamental para tenerlo en cuenta, porque Paraguay tiene mucha agua, tiene agua dulce, de primera calidad, pero si no se cuida, esta puede llegar a faltar. El agua es considerado uno de los mayores recursos con que cuenta nuestro planeta. Sin embargo, paradójicamente, es el más escaso e imprescindible para la vida humana. Y es que el 97% del agua que hay en la Tierra es salada, correspondiente a mares y océanos, y solo el 3% es agua dulce. El 80% del agua dulce está almacenada en los glaciares y casquetes polares, mientras que el 19% son aguas subterráneas y el 1% aguas superficiales. Estos números nos demuestran que el agua es un recurso que se puede agotar y por lo tanto debe ser bien manejado. En todo el mundo, el empleo del agua y su gestión han sido un factor esencial para elevar la productividad de la agricultura y asegurar una producción previsible. El agua es esencial para aprovechar el potencial de la tierra y para permitir que las variedades mejoradas tanto de plantas como de animales utilicen plenamente los demás factores de producción que elevan los rendimientos. Al final del siglo XX, la agricultura empleaba por término medio el 70% de toda el agua utilizada en el mundo. Y la FAO estima que el agua destinada al riego aumentará un 14% para el año 2030. Aunque este aumento es muy inferior al registrado en los años 90, según las proyecciones, la escasez de agua será cada vez mayor en algunos lugares y en algunos casos, en algunas regiones, lo que limitará la producción local de alimentos. Paraguay es un país con una alta disponibilidad de recursos hídricos, que llega a los 60.000 metros cúbicos por año, considerado uno de los más ricos en este aspecto, tanto en lo que se refiere a precipitaciones, aguas superficiales y aguas subterráneas, pero asimismo también tiene zonas del país y épocas del año con déficit hídrico. Esta alta disponibilidad de agua forma parte de nuestra cultura, lo cual a su vez es perjudicial para el recurso, ya que se malgasta y se contamina. La demanda del recurso puede ser analizada desde el punto de vista social en cuanto al abastecimiento y económico en cuanto a la producción. Se observa que entre los usos del agua, el abastecimiento de la población, dado su carácter social, ocupa un lugar preponderante con 56%, seguido del agua para la agricultura con 22% y luego para la ganadería con 13%, quedando el uso industrial relegado al último lugar con 9%, lo cual refleja el tipo de economía nacional con un fuerte componente en el sector primario de la producción. Los paraguayos debemos tener un cambio de mentalidad con relación al uso del agua, teniendo en cuenta que es un recurso finito y vulnerable y que el mismo posee un valor económico, social y ambiental. Las autoridades deben darle la importancia a tan valioso recurso, más en el caso de nuestro país, en el cual los ingresos de divisas todos están relacionados a la disponibilidad de agua de buena calidad. Para esto debe reglamentar el marco legal e institucional del agua e invertir los recursos necesarios para conocer la cantidad, calidad y disponibilidad temporal de agua en el país. Vamos a hablar de la sanidad de los tambos en confinamiento. Y este trabajo hicimos con el doctor Dionisio Enciso, que es especialista en producción animal, y nos comenta cómo es el sistema
de trabajo en confinamiento. Los tambos estabulados o confinados, en donde las vacas lecheras pasan la mayor parte de su vida productiva bajo techo, en galpones preparados especialmente para su alimentación y descanso, para luego ir directamente a la sala de ordeño, y tras eso volver a su lugar bajo el galpón. Apuntan a convertirse en el sistema que lentamente se puede ir imponiendo entre los productores lecheros. Esta identificación en la producción, en donde la vaca prácticamente no sale al campo a pastar, también tiene sus puntos a tener en cuenta a la hora de la sanidad, ya que los animales están más en contacto entre sí. Uno de los factores fundamentales de producción sobre la que descansa el tambo es justamente la parte sanitaria. Más aún, como vemos, son animales que viven muy juntos, confinados, ¿verdad? Entonces, la entrada de una enfermedad infecciosa podría desencadenarse rápidamente en todo el lote, ¿verdad? Y comprometer primero la producción de la vaca y segundo la vida misma, ¿verdad? Tenemos un calendario de sanitación que tratamos de ejecutarla para tener los animales sanos, ¿eh? Para poder pensar en que ellas puedan cumplir con su rol de producir leche y volver a reproducirse, ¿eh? El doctor Enciso destacó que si no se tiene un animal sano, de nada sirve tener un buen ensilaje, las mejores instalaciones o la mejor genética. Pero, ¿cómo se desarrolla ese calendario sanitario? Tenemos un calendario sanitario en donde contempla las vacunas para las terneras que van a nacer. Entonces, esas vacunas ya se hacen previo al nacimiento de las terneras, ¿eh? Cuando están a punto de nacer, se les vacuna a las madres 60 y 30 días antes, de manera que con la primera toma de calostro, esas defensas puedan ser transferidas a la cría, ¿eh? Esas vacunas son las que se llaman contra la neumoenteritis. Como su nombre lo indica, es contra enfermedades respiratorias y contra infecciones intestinales, ¿verdad? Esa sería la primera vacuna que nosotros damos pensando en las terneras que van a nacer, ¿eh? Una vez nacida la ternera, ¿qué vacuna debe recibir? Una vez nacida, a los 50-60 días, se le está dando otra vacuna que se llama complejo respiratorio, que les protege contra enfermedades respiratorias que les pueda afectar a las terneras. Siempre pensando en los animales jóvenes, nosotros le estamos dando, cuando alcanza los 3 meses de edad, lo que se llama clostridiosis, ¿eh? Hay una serie de enfermedades clostridiales que pueden afectar a los animales. Un refuerzo, a los 15 a 20 días un refuerzo, y luego anual, ¿eh? En animales adultos ya anual, ¿eh? Cuando la vaca llega a su edad reproductiva, ¿también debe recibir una vacuna? Cuando alcanza a tener edad reproductiva, entramos con las vacunas que se llaman vacunas reproductivas, que las protege contra serie de enfermedades que puede causar infertilidad de la vaca, puede producir muertes embrionarias y hasta puede producir abortos, ¿eh? Como la leptospirosis, la IBR, la DBB. Sobre todo la leptospirosis es una enfermedad muy difícil de erradicar en nuestro clima cálido y húmedo. La leptospira puede crecer bajo el techo, puede crecer en una agua estancada, en un barro. El doctor explicó la diferencia entre plan sanitario y calendario sanitario y qué vacunas deben recibir las vacas ya en edad adulta. Ya en etapa adulta hacemos un calendario, hasta ahí sería un plan sanitario, ¿eh? Que abarca las terneras para nacer, a los 2 meses, a los 3 meses y edad reproductiva, ¿eh? Entonces ahí tenemos las vacunaciones antiaftosa, principio de año, después ya le hacemos la vacuna reproductiva cuando estamos en marzo, pues nosotros normalmente tratamos de hacer el servicio fuerte de inseminación a partir de mayo a junio, ¿eh? Entonces, previo al servicio hacemos la vacunación reproductiva. Pasado ese tiempo, más o menos, esa vacunación en animales adultos se hace cada 6 meses, o sea, 2 veces al año, ¿eh? Si hacemos en marzo, entonces estamos haciendo ya entrada la primavera la segunda vacunación del año. Después ya hacemos las clostridiales hacia noviembre y contra carbunclo hacia fin de año. Ese sería el calendario y el plan de vacunación que nosotros desarrollamos acá, ¿eh? Contra brucelosis no lo estamos vacunando, siempre salió libre la hacienda, ¿verdad? Entonces, hasta ahora nosotros no vacunamos contra brucelosis. Entonces ahí tenemos toda la serie de vacunaciones que nosotros realizamos en el año, vamos a decirlos, y en las terneras que van naciendo, ¿eh? Dato importante señalado por el doctor Enciso:
tiene que ver con la vacunación contra la aftosa, y él mismo fue claro al explicar que las vacas pueden ser vacunadas y luego ordeñadas sin ningún problema. No es necesario esperar un día, ni antes ni después de la vacunación, ya que la vaca tiene que seguir produciendo. Tal vez pueda darle una fiebre ligera, pero eso no afecta en nada, ni en el ordeñe, ni en la calidad de la leche, señaló. A la consulta sobre el uso de antibióticos en vacas con problemas, el veterinario dijo: respetar, ¿verdad?, cuando el antibiótico en cuestión recomienda la restricción del uso de leche, ya sea 3 o 4 días, tratamos de respetar eso, ¿verdad?, para que no afecte en el futuro a la población, ¿verdad? Hay antibióticos, por cierto, muy poco, ¿verdad?, que no tiene descarte de leche, ¿verdad? Por eso muchas veces el productor quiere usar ese antibiótico en las vacas lecheras, aunque a veces no es lo indicado para la enfermedad, pero lo mismo ellos procuran usar. ¿Por qué? Porque no tiene descarte de leche, porque para el productor es mucho perjuicio descartar, un día ya es mucho perjuicio descartar, ¿verdad? Tratar de respetar esas restricciones que recomienda el laboratorio, ¿verdad? Ya sea no usar definitivamente en vaca lechera, o si el antibiótico dice que se puede usar y hay que descartar la leche por 4 o 5 días. ¿Cómo debe ser el manejo en caso de vacas lecheras con problemas de parásitos, sean estos internos o externos? Podemos clasificar en lotes de producción y lotes sin producción. Lotes sin producción no tenemos problema para usar el antiparasitario que queramos, ¿verdad? Ahora, lógicamente, para lote en producción, por suerte el animal adulto tiene mucha resistencia a la parasitosis, ¿verdad? Sobre todo parasitosis interna, hablo de interna, externa no es así, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de desparasitar cuando se seca la vaca, una desparasitación ya oral y una segunda desparasitación 30 días antes de criar, ¿verdad? Y lo hacemos oral porque encontramos de más amplio espectro, y aparte que es ovicida, mata los huevos también de los parásitos. Entonces tratamos de desparasitar en esos momentos estratégicamente. En caso de desparasitación externa, que justamente hoy día es un problema en los tambos de Paraguay, porque los insectos chupadores, ya sea mosca del establo, mosca de los cuernos, son principales transmisores hoy día de una enfermedad que es muy común en nuestro país, que se llama tristeza bovina. Y hasta ahora realmente no es fácil encontrar un producto que pueda solucionar el problema. También tratamos de usar productos que no tengan descarte de leche. Tenemos la ivermectina Purón, por ejemplo, que anda muy bien para garrapatas y moscas, pero aún así hoy día es un problema para nosotros las moscas, solucionar el problema de moscas. Es un problema realmente. Le consultamos al profesional sobre el uso del sellado de ubres para evitar problemas de mastitis. El sistema de producción nuestro, con el clima nuestro, considero que es muy necesario el sellado de los pezones. Los productores saben, ¿verdad?, que una vez que termina el ordeñe, el pezón se mantiene abierto por un par de horas. Imagínese si la vaca sale del ordeñe, va a tomar agua, se va a su lugar de descanso. Lógicamente se trata hoy día, ¿verdad?, de darle comida inmediatamente después de la sala de ordeñe para tratar de que la vaca no se acueste enseguida y después recién para que se vaya a acostar. Pero aún así, a mí es muy importante el sellador, porque el sellador no es que tapona nomás el orificio, es un desinfectante a la vez. Y aparte tiene un emoliente normalmente que cuida la piel del pezón. ¿Cómo se hacen con los problemas en las patas? Principalmente en un sistema como este que es estabulado o confinado. Tratamos de prevenir porque el problema de pata tiene dos orígenes. Uno es la parte de la alimentación misma, que el casco esté firme, esté duro, que sea resistente. Otra parte que se refiere a la alimentación es tratar de alimentarlo adecuadamente entre balanceado y fibra, ¿verdad? Porque si nosotros excedemos en balanceado, vamos a tener una inflamación de los cascos. Y otra parte es la parte infecciosa misma. La parte infecciosa que aprovecha, ¿verdad?, cuando el casco tiene herida, cuando el casco está reblandecido, como ellos están pisando constantemente zonas húmedas, el casco se ablanda. Por eso es muy importante, nosotros estamos usando una vitamina especial que se llama biotina, ¿verdad? Más que una vitamina, es un aditivo especial que endurece el casco, ¿verdad? Entonces esa sería la primera medida para tratar de prevenir problemas de casco. La segunda medida sería tratar de tener un balanceo correcto entre balanceado y fibra, ¿verdad? Porque ahí normalmente uno, queriendo tener más producción, le suministra mayor cantidad de balanceado concentrado, entonces la vaca tiene fácilmente acidosis. La acidosis se traduce en una pododermitis, una inflamación del casco. Y por otro lado, la parte infecciosa. Tratamos en lo posible que en los lugares donde estén descansando no haya barro en lo posible. Y por último, usamos lo que se llama el pediluvio. Es una solución desinfectante que nos puede ayudar a matar las bacterias que
se fueron de los lugares de descanso por las patas, esperando una oportunidad para entrar en el casco. Entonces, como normalmente en el ordeñador trata de limpiar la ubre y procura ya también limpiar los cascos. Entonces, una medida estratégica es usar un pediluvio a la salida del ordeñe. Por otro lado, esconde el celo, porque si ella manifiesta el celo, otras vacas van a subir encima de ella, ¿verdad? Y como ella tiene dolor en las patas, que es un dolor intenso que sucede igual que para nosotros cuando las uñas tenemos dañadas, entonces evita y esconde el celo. Entonces tenemos dos problemas. Tenemos problema de producción de leche porque la vaca no consume bien su alimento y tenemos ausencia de celo y no podemos inseminar a esa vaca porque ella esconde el celo. Por último, le consultamos al doctor Enciso cuáles son los principales problemas que habitualmente encuentra en los tambos los productores pequeños y medianos y qué recomendación les daría. La vaca lechera tiene ciertas etapas de su vida bastante críticas por la disminución de las defensas, ¿verdad? Y es ahí en donde podría aparecer una serie de problemas que también comprometería el rendimiento en ese año de esa vaca, ¿verdad? Que es próxima al parto y los primeros tiempos después del parto, ¿verdad? Ahí normalmente podemos tener hasta mastitis, ¿verdad? Es muy fácil cuando la ubre empieza a cargar para el siguiente parto, podemos tener una gran mastitis si no lo cuidamos a la vaca y la famosa retención de placenta. La retención de placenta atrasa una barbaridad a las vacas. Probablemente esa vaca sea candidata a, inclusive en el futuro, a un descarte porque muchas veces lo que pasa que esa vaca no se controla en el inmediato postparto y había sido que ella estaba infectada. Como la vaca es un animal muy resistente y aguanta todo, no es como otra especie como la equina, por ejemplo, que una endometritis le va a matar. Pero si uno no lo controla, ella está con endometritis, ella está aguantando, ella está soportando. Y después cuando uno quiere inseminar, a los 60 días encuentra que está con una endometritis fuerte. Esa vaca es candidata para no preñarse ese año, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la recomendación? El cuidado es que las vacas estén comiendo bien en el tiempo en que está esperando su próximo parto. Que coma una alimentación balanceada. Si tiene ensilaje de maíz, un 15 kilos de ensilaje de maíz, un 3 a 4 kilos de balanceado preparto. Si es posible, nada de verde en ese momento, nada de pasto verde, para que la vaca llegue con todas las fuerzas al parto, con todas las ganas de comer, el hígado bien entero como para liberar todas las enzimas para digerir los alimentos. Críe la vaca, expulse la cría, expulse la placenta y empiece a comer. Entonces necesitamos que esa vaca llegue sana. Esa vaca probablemente ni necesitamos mirarle mucho y ella va a estar produciendo leche a los 15 días posparto ya, si es de buena genética, y a lo mejor a los 30, 40 días va a estar entrando en celo. Esa sería la recomendación para ese tipo, porque normalmente ese es un problema cuando uno llega en un tambo, ¿verdad? Con productores pequeños que no lo cuida las vacas próximas a parir. Y tiene serio problema, puede tener mastitis, retención de placenta, y la retención de placenta trae aparejado otro tipo de problema que se llama cetosis, hipocalcemia, desplazamiento del abomazo, una serie de enfermedades que no permite a la vaca despegar, no permite comer, la vaca cada vez se chupa más la panza, y imposible de que ella pueda despegar y producir leche. Hoy en día, en el campo, tenemos muchas alternativas con la tecnología y esta debe ser usada adecuadamente. El técnico Magno Garay nos habla sobre el uso de la tecnología en la agricultura y los beneficios que puede tener para lograr mayores beneficios. Estamos aquí de la Expo Copasam, tenemos una parcería con la cooperativa Copasam, en la cual proveemos tecnología para el campo, para el productor, herramientas que ayudan a la toma de decisión. Tenemos unas estaciones meteorológicas que ayudan para el productor tener conocimiento de cómo el clima se comportó, se está comportando y cómo se va a comportar en el futuro. Tenemos también estas herramientas que son el microscopio portátil para detectar las enfermedades que atacan el campo. Tenemos medidores de pH de agua, que es muy importante conocer el nivel de pH de agua para las pulverizaciones principalmente. Tenemos humedímetros portátiles que controlan la humedad y temperatura de los granos, anemómetros digitales, medidores de compactación de suelo y otros equipos que ayudan a la toma de decisión del productor y del técnico de campo. El técnico explicó cuán importante es contar con un equipo de medición del clima. Todos sabemos que hoy en día el clima
es fundamental para la producción agrícola. Saber básicamente qué humedad tengo en el ambiente, qué temperatura tengo en el ambiente, qué condición meteorológica general tengo en el ambiente. Son informaciones que el productor debe manejar para poder tomar la decisión que tenga con respecto a cosechar, a fumigar, a sembrar. Hoy en día lo que se pretende con la tecnología es tener la información de manera más rápida. Asegura un mejor resultado. ¿Cómo funciona? La estación meteorológica, que aquí están viendo todo lo que sería la parte del software de lo que te muestra la estación meteorológica. Afuera tenemos los sensores instalados. Estos serían los conjuntos de sensores que quedan en el ambiente externo, quedan afuera. Como verán, aquí tienen la parte de dirección de viento, los sensores de velocidad de viento, pero aquí tenemos todo lo que sea humedad, temperatura, presión barométrica. Aquí tenemos la parte de milímetros de lluvia, pluviómetro. Aquí está la antena y el panel solar que alimenta esta estación. No necesita de corriente eléctrica para funcionar. Él tiene su propia alimentación solar. Tiene una autonomía más o menos de 48 horas. Este conjunto de sensores se comunican con una consola de forma inalámbrica. Hasta 300 metros de distancia pueden estar el conjunto de sensores externo con la consola. Esta consola procesa todas las informaciones que los sensores lo tiran y las informaciones que lo ven aquí ya son las informaciones que uno puede entenderlo, puede leerlo. Te da la velocidad del viento, te da la temperatura que tenemos afuera, la humedad, presión barométrica, la dirección del viento. Y con la consola se conecta a una mini PC en la cual hay un software que procesa todas esas informaciones a través del software y disponibiliza esa información de manera online para que cualquier persona pueda accederlo de cualquier parte del mundo a esa estación meteorológica. Aquí fue configurado para que actualice cada 5 minutos, te muestra la temperatura actual, las mínimas, las máximas, la temperatura del viento, la sensación térmica y otros valores muy importantes que se manejan dentro de la meteorología. Pueden accederlo a esta estación siempre y cuando esté conectado a internet desde su celular. Desde el celular simplemente agregan la página web y acceden a este mismo sitio que estamos viendo aquí en la pantalla, es el mismo que están viendo aquí en el celular. ¿Qué ocurre para aquellas personas o aquellos lugares donde se instaló la estación y no tienen acceso a internet? Con la consola, toda esa información es almacenada en la consola y pueden ser descargados en un momento dado en la computadora. De acuerdo a lo destacado por el técnico, el equipo se puede instalar en 5 horas. Posteriormente vimos otro equipo portátil para el agro. Queremos presentarle algunas herramientas que son bastante útiles para también el productor, como también para el técnico o ingeniero de campo, ingeniero agrícola. Estamos viendo aquí, el compañero está teniendo en su mano un microscopio portátil. Es utilizado generalmente para detectar enfermedades que afectan a las hojas de lo que se está plantando hoy en día en el campo, soja, trigo, maíz. Entonces, este microscopio tiene una pantallita LCD, como ven. En esa pantallita él te aumenta hasta 54 veces lo que estás visualizando. Esto es una mosca blanca, es una plaga que muy común dentro del campo, ataca bastante a la soja principalmente. Este microscopio portátil te da la posibilidad de que puedas grabar lo que estás analizando, almacenarlo en formato de foto o video y luego trasladarlo a la computadora, aumentar de 54, aumentar a 200 veces lo que estás examinando. Sí o sí vas a detectar las enfermedades, diríamos microscópicas, vas a detectarlo de cualquier manera. La roya, por ejemplo, vas a detectarlo en sus etapas iniciales para ver si se está curando, los huevos de las lagartas, para conocer la eficacia de los agroquímicos que están tirando, para ver si está realmente cumpliendo su función. Luego vimos un anemómetro portátil y un pHímetro. Pero, ¿para qué sirven? El otro equipo que están viendo que tiene el compañero Marcio, este equipo es un anemómetro portátil. Básicamente lo que te mide es la velocidad de viento, van a ver que marca la velocidad de viento en kilómetros por hora. Te marca también la temperatura actual del clima y la humedad relativa del ambiente. Estos tres factores fundamentales hoy en día son utilizados para principalmente la fumigación. Cuando uno va a fumigar debe manejar esos tres factores: velocidad de viento, temperatura y humedad.
Es fundamental que todo productor tenga este aparato para que él pueda saber si realmente se dan las condiciones para aplicar ese agroquímico. Este anemómetro viene con un software y con un cable USB. Las lecturas pueden ser almacenadas en el anemómetro y luego transferidas a la PC para los cálculos, para los controles de planilla, para las que se le presenta a la CENAVE. Luego tenemos también otra herramienta muy útil para el productor y para el ingeniero de campo, sería el medidor de pH de agua. El medidor de pH de agua también es utilizado a la hora de realizar las mezclas con los agroquímicos, entonces el productor tiene que saber el nivel de pH que tiene. Entonces con esta herramienta él puede verlo, se enciende el aparato, se pone dentro del agua que se va a analizar y te muestra más o menos dentro de 40 segundos, él estabiliza y te muestra el nivel de pH. Aquí arriba tenemos el nivel de pH del agua y la temperatura del agua. También vimos un novedoso humedímetro. Bueno, aquí están viendo otra herramienta muy importante para el productor, que es el humedímetro. Manejar la humedad del grano es fundamental para el productor. A la hora de comercializar su grano, la humedad se mantiene dentro de algunos valores en la cual el productor con eso puede llegar a tener ciertas pérdidas, ciertos descuentos. Este equipo yo lo puedo llevar, tiene su maletín de transporte en el vehículo y sacar la humedad de lo que yo estoy cosechando y ya puedo tener una idea de cuánto tengo de humedad de grano y qué temperatura tengo. Es alimentado con pila, con batería de 9 volts. Pueden medir una infinidad de tipos de granos: soja, trigo, maíz, canola, arroz, poroto. Tenemos también otros equipos, tenemos medidores de compactación de suelo también que te miden el nivel de compactación de suelo. Pero esto sería un pantallazo de las soluciones que nosotros ofrecemos para el productor en el campo. Todas estas herramientas son herramientas que ayudan a la toma de decisión. En ABC Rural les venimos comentando los diferentes tipos de pastos. Y ahora vamos a hablar del pasto pionero. Hicimos un trabajo con el señor Carlos Charquero, que nos comenta cómo se trabaja con esta especie de pasto. Aquí estamos en la cabaña Jersey de Colonia Iguazú. Vamos a presentar hoy una pastura de pionero. Es un pasto que fue estudiado, hicieron varias cruzas hasta llegar a él, de un pasto Napier con otras cruzas, hecho por la Embrapa y Nestlé y una cooperativa de Minas Gerais. Buscaron con este pasto tener mucho volumen y alta proteína, llegando a tener hasta 18% de proteína. La otra ventaja es que es muy bueno para pastoreo. Con una altura de 80-90 centímetros ya pueden entrar los animales a comer. Cuanto más pisoteo tiene, más perfila tiene, más se prende al terreno. Es un pasto con una hoja muy fina, muy suave, muy palatable, que les gusta mucho a los animales. El señor Charquero nos contó hace cuánto tiempo tiene este pasto. Entonces, primeramente conseguimos unas mudas, plantamos todo esto. Y ahora plantamos después de 100 días, ya estamos haciendo los primeros plantíos. Aquí vemos un rebrote de aproximadamente un mes que todavía falta crecer para que entren a comer los animales. Nosotros no estamos utilizando esto porque lo estamos dejando para muda. Este es un semillero, por decir así. O sea que estamos sacando las mudas de aquí para llevar a otros lugares donde nosotros pudimos plantar. Nuestro entrevistado nos mostró dentro de un área determinada cuánto pasto necesitaron para obtener semillas para cubrir una hectárea. Una idea aproximadamente, este sector de donde está el pasto alto de pionero hasta aquí, dio para 1,5 hectáreas de plantío. O sea que es muy abundante en cuestión de 100 días. Luego vimos una comparación entre pasturas y sus hojas, ventajas y desventajas. Aquí tenemos 3 pasturas. El Napier rosado, ¿tá? Después el verde y este es el pionero. Como verán, es una hoja mucho más fina, es una hoja mucho más tierna, palatable, el animal le gusta mucho. Nosotros le dimos a probar las puntas y les encantó. Este ya por el contrario es un poco más duro y es más áspera la hoja. Además se puede hacer heno y silo sin mayormente problema.
El volumen de este es mucho mayor que el del napié, están hablando de 44.000 kilos por hectárea de materia seca. La otra diferencia es que aumentó bastante la proteína con el pionero. Con el pionero estamos cerca de los 18% de proteína, mientras que en esto andan en torno de 12 a 9% de proteína. O sea que es un pasto muy bueno, recomendable para las lecheras. Finalmente el señor Charquero nos contó sobre el pasto napie, que llega a una altura bastante importante, y explicó sus virtudes. Aquí tenemos una planta de napié, una altura bastante considerable. Se utiliza simplemente esta altura a los efectos de sacar mudas, pero no como alimento para el ganado. Hay que hacer notar que este, en lugar del napié que se planta cada 1 metro, este se planta cada 50 centímetros entre líneas. O sea que va a ser una pastura más cerrada, una pastura totalmente uniforme y aguanta muy bien el pisoteo. En el sur, en la zona de Itapúa, me han llegado comentarios que ya lo empezaron a utilizar con muy buenos resultados, sobre todo en Naranjito. La carne de cerdo está tomando mucho impulso en el Paraguay. ¿Por qué digo va tomando mucho impulso? Porque antes nosotros al cerdo lo medíamos por la cantidad de grasa que tenía. Había inclusive un instrumento, que era un cutímetro, que marcaba cuánta grasa tiene de la piel hasta la carne. Y eso era lo que le daba el valor al cerdo. ¿Por qué? Se preguntaba cuántas latas da. O sea, cuántas latas de grasa da. Porque en el campo no se utilizaba otra cosa para cocinar que la grasa de cerdo. Los que somos hijos de gringos hemos hecho el trabajo de lo que el cerdo durante 1 año se lo engorda, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 año se lo engordaba, y allí se tenía 1 o 2 cerdos que se faenaban y se tenía carne para todo el año. Se hacía paté de foie, se hacían los chorizos, se hacía el jamón, se hacía un montón de cosas para conservar durante todo el año. Pero eso ha evolucionado. Hoy en día, ese cerdo que tenía una capa de grasa muy importante y que lo que valía era eso, ya no vale más. Ocurre exactamente lo que les contaba el otro día con la leche. Antes la leche se medía por la cantidad de grasa que tenía. Porque si no, las heladerías, si no tenía 3% de grasa la leche, no servía. Y el cerdo lo mismo, ¿cuántas latas? Hoy en día es todo al revés. ¿Cuánto menos grasa tiene? ¿Y cómo se hizo eso? Buscando las razas. Las razas se cruzaron y se fueron buscando híbridos con mayor volumen de carne y menor cantidad de grasa. Hasta lo que llegamos hoy en día, que tenemos en 6 meses de 90 a 100 kilos. Y ya se está bajando eso. Pero ¿cómo se hace eso? Primero, lo que les dije, selección genética, no manipulación genética, selección genética y la alimentación. Y aquí viene un punto. En la alimentación de cerdos se tiene que tener en cuenta el preiniciador, que tiene alto contenido en proteína y en aminoácidos indispensables. Después viene el iniciador. Después viene el crecimiento, el engorde y terminador. Fíjense la cantidad de diferentes alimentos que tiene que hacerse para llegar en los 6 meses a los 100 kilos, que es lo rentable de hoy en día. El Paraguay tiene una calidad de cerdos maravillosas. ¿Y por qué eso es fundamental? Porque eso nos garantiza la calidad del cerdo y la sanidad del cerdo. Eso es fundamental, de que los cerdos sean faenados en frigoríficos, y el control bromatológico y sanitario debe estar a cargo de un profesional médico veterinario especializado en eso. De eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque el Ministerio de Agricultura tiene en Senaxa especialistas que saben cómo se debe fiscalizar una carne que va a ir al consumo, libre de enfermedades, tanto parasitarias como infecciosas, que eso es muy, pero muy importante. Ahora, hoy en día, ¿es recomendable consumir la carne de cerdo? Sí, porque tenemos una proteína muy buena y con alto contenido de aminoácidos indispensables. ¿Qué quiere decir esto? Una proteína es
una casita, donde los ladrillos son los aminoácidos. Pero de esos 20, 21 aminoácidos que se mencionan en la literatura, hay solamente 10 que son los esenciales. Y una proteína, para que sea de alto valor biológico, depende de cuántos aminoácidos indispensables tenga. ¿Qué quiere decir eso? Que el animal por sí solo no puede sintetizarlos o no lo hace en la cantidad necesaria. Por eso hablamos que consumir carne de cerdo se está consumiendo una proteína muy buena y que tiene muchos aminoácidos indispensables. ¿Dónde estaba el problema? En la grasa. Fíjense que prácticamente hoy en día el cerdo no tiene grasa y se buscan las partes de menos grasa. Hay gente que le gusta, bueno, se saca la parte de grasa o se la cocina, pero ¿por qué? Fíjense el color de esto que va a ir cambiando después que se cocina. Y esto es debido a la cantidad buena de hemoglobina que tiene, la cantidad de hierro que tiene. Tiene prácticamente todo el grupo de vitamina B. Y además sales minerales muy buenas, que son indispensables para el crecimiento de los niños, de los adultos y también el mantenimiento de los ancianos. ¿Es recomendable la carne de cerdo? Sí, es muy recomendable. Pero un punto fundamental, hay que cocinarla adecuadamente. No debe quedar ningún punto rojo. Acá tenemos la costeleta, que es muy apreciable, pero aquí esto, cuando se cocina, debe estar también cocinado. Es muy bueno, es una linda costeleta. Fíjense que la grasa es periférica. ¿Se puede dejar? Sí. Pero esta grasa va a dar como un tipo de fritura. En cambio, aquel que quien no quiere, se saca la grasa, se tiene una costeleta de una alta calidad. Fíjense que esta carne es muy buena y está prácticamente libre de grasas. No como era antes, que se buscaba una carne con mucha grasa. O sea, consumir carne de cerdo es bueno. Hay textos que critican a la carne de cerdo, pero hoy en día la nutrición ha demostrado que consumir carne de cerdo es saludable y ayuda a tener un ingreso de proteína animal que es muy importante. Y ustedes lo pueden lograr a través de una proteína de alta calidad, a través de la carne de cerdo. El Paraguay es un país muy reconocido por la calidad de ganado que tiene. Es así que tenemos hoy en día un comercio de carne muy interesante, de diferentes especies. Pero hay puntos críticos que hay que tener en cuenta, que son las vacunaciones. Una de ellas es la de fiebre aftosa. Hay que tener cuidado en la conservación de la vacuna, la aplicación y la certificación. Todo eso es tenido en cuenta por aquellos que vienen a inspeccionar nuestro ganado para poder decir, este ganado paraguayo puede ir al mercado internacional. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502, que con gusto les responderemos. Vamos a hablar de alimentación de peces. Les he venido mencionando siempre que el costo de producción de alimentación es prácticamente el 60%. Por eso en piscicultura no altera tampoco esto. El doctor Gerardo Santa Cruz nos enseña la manera correcta de preparar alimento para peces, utilizando materias primas como maíz, sojas y otros elementos para que los peces estén bien alimentados. Estamos en la división de procesamiento y nutrición de peces del Departamento de Pesca y Agricultura de la Facultad de Ciencias Veterinarias. A continuación le queremos mostrar los distintos ingredientes nacionales que contamos para producir el alimento balanceado para peces. Como pueden observar, tenemos materias primas como la plasma animal, el maíz, fuentes vegetales como fuentes animales de proteína y energía que son componentes del alimento balanceado. La mezcla de estos ingredientes en proporciones necesarias según la categoría que vamos a preparar, sea iniciador, crecimiento o terminación de peces, va a depender netamente de la cantidad de ingredientes que vamos a usar. Como por ejemplo, para una categoría terminador, utilizando maíz,
utilizando afrecho, harina de carne, bovino o harina de pescado procesada, podremos tener un alimento de 26% de proteína que forma parte ya de la alimentación de engorde. Posteriormente, vimos los ingredientes que se utilizan para la producción de alimentos para peces, de acuerdo a la categoría de los mismos. Como ustedes ven, el maíz, la principal fuente de energía en nuestra formulación, viene en granos, generalmente se consume en granos. Tenemos la harina de soja, que es un producto del procesamiento, de la extracción del aceite de la soja, quedando la harina de soja. No confundir con la cascarilla de soja. La cascarilla de soja tiene alto contenido en celulosa. El afrecho de trigo es un producto que tenemos todo el año, como tenemos industrias harineras. Es un producto estable en precio y estable en cantidad. Este es un producto que estamos usando mucho acá, que es el popí de mandioca. Resulta ser que en nuestro país la mandioca tiene un precio muy barato. Entonces lo que nosotros hacemos es, molinamos la mandioca, la secamos o en un secadero o valiéndonos de la misma naturaleza, y deshidratamos. Eso lo almacenamos y tenemos harina de mandioca en forma de popí. Y también tenemos la fuente de proteína muy importante, pero también tiene que saberse que la dosis es necesaria en un máximo de 20% para cualquier formulación. No hay que exceder, por ejemplo, en el caso de utilización de harina de pescado como de harina de carne y hueso bovino o porcino, que son subproductos de la industria, que faena animales y que como subproductos nos da este material. Una vez que contamos con todos los elementos para producir nuestro alimento, ¿qué debemos hacer? Los peces no pueden consumir el maíz, la soja de esta forma. Debe mezclarse todo y debe homogeneizarse hasta un tamaño que el pez pueda consumir cuando es chico, según su categoría, o que yo pueda transformar esto en pellets. ¿Qué representa el pellets? El pellets es la aglomeración del balanceado de forma que el pez pueda consumir según el tamaño de su boca a medida que pasa el tiempo. ¿Nosotros de qué nos valemos con eso? De tecnologías hechas por nosotros. Tras citar los ingredientes que se utilizan para la preparación de alimento balanceado para peces, el doctor nos explicó cómo se pueden conocer las cantidades para preparar la ración. Estos ingredientes, según el porcentaje que yo voy a incluir, puedo hacer la categoría crecimiento o la categoría terminador con los porcentajes de proteína. ¿Por qué proteína? Porque a diferencia de otras especies, el pez no necesita tanta energía como otras especies para llegar a término, por la condición de que él está en el agua. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, en el caso del maíz, uso 35% de maíz, que es mi componente energético, que me aporta aproximadamente 9% de proteína y más energía, sumado a la soja, que uso 24% de soja en esta formulación, sumado a 22% del afrecho, que es otro componente energético. La soja, recuerden que es un componente proteico. Además de la harina de carne y hueso bovina o porcina, aportaría 18% a la fórmula. Sumado a eso tenemos un componente energético muy aprovechable que estaría rondando los 1 a 2% dentro de la fórmula, que es el popí de mandioca, que es como una harina de mandioca, que la mezcla de estos componentes, claro, por ejemplo acá, mezclando completamente, nos daría en teoría una proporción de hasta 32% de proteína para la categoría crecimiento e incluso el terminador. Una vez mezclados los productos, ¿qué se hace? Pero esto después va a pasar por un molino con el objetivo de homogeneizarlos hasta llegar al punto de 1 milímetro. Este 1 milímetro nos da para que el pez, a medida que pase el tiempo, vaya pudiendo consumir el polvo según la capacidad de su sistema digestivo. Este polvo también yo puedo transformarlo en pellets. El pellets es la aglomeración a través con agua y después se deshidrata de este material para que el pez pueda consumir y aprovechar en su totalidad. Posteriormente vimos un equipo fabricado en el Departamento de Acuicultura de la Facultad de Ciencias Veterinarias que sirve para poder molinar y mezclar los ingredientes. Tenemos un diseño de un molino comercial con el objetivo de mostrar el proceso de homogeneización del alimento balanceado. Como pueden ver, tenemos diferentes medidas de zarandas por el cual pasa el balanceado hasta que llegue a ser polvo. En este caso nuestro trabajamos con zarandas de 1 milímetro. Por el molino se logrará homogeneizar el producto. Metemos el producto de diferentes tamaños para que salga uniforme. El producto terminado
debería tener una consistencia uniforme para que se pueda dar directamente a los peces o que se pueda transformarlos en pellets. Es importante recalcar de que si el productor no dispone de una maquinaria eléctrica, podría usar un molino común para molinar, dependiendo de qué volumen de peces está apuntando a producir. Como también existen maquinarias mixtas, que a través de un solo motor se podría diseñar que sea un molino de un lado con una capacidad de carga mucho menor y que del otro lado te dé un molino de carne. Ese molino de carne, sin las asas que cortan, se podría utilizar como un peletizador. Luego, el doctor nos mostró una peletizadora artesanal. A continuación les mostramos un diseño muy artesanal hecho por estudiantes de la Facultad de Veterinaria que utilizaron esta maquinaria con dos fines. Uno, molinar carne de pescado o carcasa de pescado para producir un alimento de origen animal. En este caso sería silado de pescado. A partir de eso le sacamos las asas que cortan y tiene una función de peletizadora. La peletizadora lo que hace es, a ese balanceado que nosotros molinamos, homogeneizamos, después de ser hidratado, genera un proceso que comprime. Esta compresión con el molino de carne nos da como fideos. Estos fideos son los que después de deshidratarlos quedan como los pellets. Incluso pueden ser almacenados por 1 a 2 días si tuviéramos una humedad relativamente baja. Entonces de esta forma nosotros demostramos cómo se puede usar. En el caso que uno no tenga la herramienta eléctrica, uno puede hacerlo manualmente con molinos de carne. De acuerdo a lo señalado por nuestro entrevistado, si el pellets recién preparado es entregado al pez, este se hundiría y no habría certeza de si consume o no el alimento. Lo ideal es secarlo para que, gracias a la ausencia de humedad, le genere una pequeña densidad para que el mismo pueda flotar y así ver cómo es consumido. Pero, ¿cómo se debe manejar el alimento pelletizado? Este producto pelletizado que nosotros produjimos lo ponemos en bandejas. Lo ideal es que esto sea bien esparcido para poder después disponer en secaderos. Si las condiciones climáticas, sol radiante, lo podemos exponer directamente al sol. Si no tenemos esa facilidad, podemos preparar algún lugar que nos dé las condiciones. En este caso tenemos un secadero artesanal diseñado por estudiantes de la facultad. Son 2 tambores unidos. Acá le voy a mostrar cómo al colocar acá me da para 4 bandejas. Este secadero tiene varias funciones. Yo puedo secar acá, puedo secar pescado, puedo secar carne de pescado, puedo hacer secado de balanceado porque este material me permite generar una corriente de aire. En este caso natural, no tenemos electricidad, el aire ingresa, sale por la altura natural de arriba. Si yo tengo una fuente para producir calor, como puede ser carbón o puede ser leña, yo le puedo prender fuego a una cámara totalmente hermética que diseñó el doctor Alejandro Pino para que genere el calor necesario para calentar el aire. No significa que el humo generado acá pasa a la cámara de secado, solo que el aire que se calienta a través del paso de un ventilador calienta el aire y ese aire genera una temperatura excelente para el secado de productos. El doctor nos explicó qué cantidad de alimentos se le debe dar a los peces de acuerdo a la categoría. Es importante recalcar que el alimento diario de los alevines, juveniles o terminadores de peces no debe ir más allá del 5 a 7% del peso corporal de estos peces. A través de biometría uno determina qué tamaño y qué peso está teniendo los peces. Estos peces no deben consumir más del 5% para que sea aprovechable para ellos el alimento. En este caso, por ejemplo, para un pez de aproximadamente 5 gramos, se debe multiplicar el peso del pez, que es 5 gramos, por el 5% de su peso, que daría un resultado de 0,5 gramos por día en 2 tomas, de mañana y de tarde, para mayor aprovechamiento del alimento. Si yo tengo 100 peces, ese 0,5 gramos por pez voy a multiplicar por la cantidad de peces que tengo. Si tengo 100 peces, va a ser 0,5 gramos por 100 peces. Este ajuste debe realizarse mínimamente cada un mes para que la alimentación sea controlada y que estos peces puedan absorber los nutrientes, transformarlos en carne, que va a ser el producto que se va a consumir posteriormente o comercializar. Finalmente le consultamos, ¿qué pasa con los peces
si se les da alimento en exceso y no en forma racional? Cuando se le da en exceso el alimento. Primero, como todo animal, tiene un rango de saciedad. Ellos llegan a no querer consumir más el alimento. ¿Qué pasa con ese alimento que yo puse de más? El alimento se descompone y descompone el agua, afectando la calidad del agua donde ellos están. Recuerden que ellos no pueden ir a ningún lado. Ellos, todo aquel daño que reciben va a afectar sobre ellos mismos. Aparte de eso, el organismo de estos peces, cuando llega al límite de transformación en proteína, en carne de pescado, se acumula como grasa. La optimización del alimento va a ir a la transformación de carne, no en la acumulación de grasa, que en este caso puede ser grasa visceral en los peces. ¿Cuántas cosas hemos visto que en el Paraguay se pueden producir? Es por eso que ABC Rural sigue creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero fíjense, hemos hablado de diferentes tipos de ganado, otras veces de la agricultura. Y todo eso hoy en día lo hemos reflejado en que se industrializa. Y la industria nacional es buenísima, tanto que ya compite en nuestro mercado con lo que viene importado. Pero además estamos exportando productos de primera calidad. Es por eso que les recomendamos que consuman lo que Paraguay produce. Pues recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Nos pueden ver en Canal 50 de Personal TV, Canal 10 de Claro TV, Canal 10 Copaco TV. Estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Además, cruzamos la frontera y ya llegamos a Formosa, Argentina, en el Canal 50 El Colorado, Canal 52 en Villafañe y Canal 34 en Río Negro. También seguimos en Canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.